El Estado de Derecho en Chile. Vamos a partir entonces definiendo qué es el Estado, que es más bien una forma de organización social soberana que tiene el poder administrativo y de regulación sobre un determinado territorio. A su vez, cuando se menciona este Estado de Derecho, entonces se incluyen en él las organizaciones resultantes de la ley y la división de poderes. Cuando hablamos del Estado, nos vamos a referir a dos conceptos de suma relevancia. Por ejemplo, el concepto de nación, que se refiere principalmente a un eje de cultura, a un grupo humano, entonces, que se caracteriza por mantener una vinculación cultural, sanguínea u origen. Específicamente, hay íconos que nos representan esta nación, como el pueblo mapuche o los gitanos. Y por otra parte, relacionado con el concepto de Estado, tenemos el territorio, que puede ser una superficie de la Tierra determinada, un mar o un espacio atmosférico. También se consideran territorios de ciertos países, las embajadas, sus automóviles o los transportes de guerra. Las bases de la institucionalidad de nuestro Estado, de nuestro país, entonces está desarrollada y constituida a partir de la Constitución, que es este librito pequeño que aparece en la imagen ahí, que va a condicionar entonces la acción del Estado y de toda la sociedad. Esta Constitución consagra la separación de los poderes en nuestro país y también consagra el Estado de Derecho, que su definición más acertada entonces es: el Estado de Derecho constituye que las autoridades que lo gobiernan están limitadas estrictamente por un marco jurídico supremo que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. Dentro de esta Constitución hay valores consagrados, como el valor de la dignidad de las personas, la igualdad y la libertad. A su vez, se van a respetar los grupos intermedios, como los van a ser los partidos políticos o las juntas de vecinos, y se va a considerar la familia como el núcleo fundamental de la sociedad chilena. Las características que tiene este Estado chileno es que tiene un carácter instrumental. Quiere decir entonces que se encuentra al servicio de la sociedad, de todas las personas, para que su finalidad suprema sea el bien común. Y a su vez tiene los derechos, principalmente de promover el respeto de los derechos humanos y de la soberanía nacional, tanto al exterior como al interior de nuestro país. Nuestro Estado es unitario, eso significa que hay un solo centro político, donde las leyes se aplican a todo el territorio. Es descentralizada y desconcentrada, o sea que sus funciones públicas están distribuidas en todo el territorio. A través de eso nosotros entonces tenemos la regionalización, donde se denominan a intendentes y gobernadores que pertenecen al Poder Ejecutivo, por ejemplo. Y también hablamos de la soberanía nacional, donde existe una soberanía que reside principalmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Recuerden entonces que cuando nos referimos de nacionalidad, hablamos de nacionalidad externa y nacionalidad interna, que tiene que ver con el ejercicio principalmente de las elecciones. Los límites de la soberanía, o sea, tenemos que estos límites van a constituir los derechos humanos, que son los derechos inherentes a todos los humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen, lengua, religión o cualquier otra condición que nosotros veamos. Los derechos humanos son inherentes, universales, inalienables, inviolables e imprescriptibles. A su vez, el Estado de nuestro país consagra la separación de los poderes, como mencionamos anteriormente. Encontramos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Respecto del poder ejecutivo, se encuentra la función político-administrativa y también tiene una atribución legislativa, representado en la máxima autoridad, que es el presidente de la República, que se encuentra por 4 años y sin derecho a la reelección. Este debe tener una nacionalidad chilena, tener cumplido los 35 años de edad y ser ciudadano con derecho a sufragio. Tenemos el poder legislativo, que en nuestro país se divide en un Congreso bicameral, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se encarga entonces de aprobar leyes, de presentar y aprobar leyes. Tenemos a los diputados y a los senadores. Los diputados también tienen el derecho
y el deber de fiscalizar los actos del gobierno, de declarar si han o no lugar las acusaciones constitucionales que formulen sus miembros en contra de las autoridades del Estado, y los senadores tienen el deber y el derecho, entonces, la tarea de conocer de las acusaciones de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados entable en contra de las autoridades del Estado. Si decidir si ha o no lugar las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún ministro del Estado y conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades del gobierno y los tribunales superiores de justicia. Y por otra parte tenemos el Poder Judicial, ¿no es cierto?, que tiene la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacerlas ejecutar. Pertinente, entonces, a todos los tribunales establecidos por la ley. Estos tribunales se encuentran estructurados, donde la máxima autoridad es la Corte Suprema de Justicia, luego viene la Corte de Apelaciones y luego vienen los diferentes tribunales o juzgados. Tenemos el nuevo sistema, que es el sistema procesal penal, para entender el sistema judicial en nuestro país. En torno a la reforma procesal penal, nosotros vamos a encontrar diversos cambios. Por ejemplo, que el sistema procesal pasa de ser escrito a oral y público, lo que genera una mayor rapidez, una directa relación con el juez, y se establece la garantía y la defensa tanto de la víctima como del imputado. También tenemos la concepción de la reforma en torno a la responsabilidad penal juvenil, donde los jóvenes entre 14 y 18 años se vuelven responsables en torno a lo penal. Sus actos pueden tener sanciones privativas de libertad o sanciones no privativas de libertad. Las privativas pueden estar recluidos en un centro. Las sanciones no privativas de libertad pueden conllevar entonces a trabajos voluntarios, por ejemplo. También tenemos el concepto del Estado de Derecho que habíamos hablado, que es el Estado limitado por un marco jurídico, donde las personas, los políticos y todo ente que trabaje en una institución pública se encuentra limitado por este marco, ¿no es cierto? A su vez, tenemos que estas personas se rigen bajo el principio de probidad, que es la conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público por sobre el privado. También tenemos los órganos de control del propio Estado, donde está el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República. El Tribunal Constitucional tiene el objetivo de velar por la constitucionalidad de todos los actos jurídicos del Estado, o sea, que todo lo que realice el Estado esté dentro del marco jurídico que establece la Constitución. Y la Contraloría General de la República tiene el objetivo de controlar la legalidad de los actos de la administración del Estado y fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco. Es un control más bien relacionado con el dinero. Con esto hemos terminado el Estado de Derecho en Chile.